Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidos. Qué bendición estar nuevamente haciendo entrega de este mensaje, la tercera entrega de este título que tiene esta prédica. ¿Quién me puede ayudar allá y me hace un recorderis cómo se llama la prédica? ¿Qué título tiene este mensaje? La ofrenda, pastor. Muchas gracias, suegrita hermosa. Se llama la ofrenda. Vaya qué cosa tan complicada que, que tenemos como tema, pues estas cosas del dinero son muy complejas. Les decía yo a mis hermanos en la mañana, es uno de los temas que a mí eh, me producen como, así como molestia, en el sentido de que es tan peligroso esto, lo del dinero, que, que ha hecho que mucha gente se desvíe. De hecho, la misma escritura dice que nosotros no podemos servir a dos señores. O le servimos al Señor o le servimos a las riquezas, pero a los dos al mismo tiempo no podemos servirle. Y con eso quiere decir el Señor que nosotros tenemos todo más cercano, más seguro si estamos con Él que con el dinero, porque el dinero, como dice en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que por estar la gente adorando y amando el tener y poseer más, se desvían. 1 Timoteo 6:10 dice claramente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor es claro y contundente con esto del dinero. El dinero hace que la gente se desvíe de la fe. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos en sintonía con el Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor Jesús que no nos dé tanto que hagamos que nos olvidemos de Él porque nos apartamos de la fe, que no nos dé poco porque podemos renegar contra Él, que nos mantenga con lo que nosotros necesitamos y lo que Él vea que nosotros necesitamos, ni mucho ni menos, lo que el Señor nos dé en esa capacidad de nosotros poder administrar sin que nos desviemos, sin que nos apartemos de la fe. Entonces, la palabra ofrenda, les decía a ustedes hace 8 días, es algo muy sublime, es algo demasiado grande. Pienso que eh, es mucho más que un diezmo, porque muchas personas cuando ofrendan de corazón, no por necesidad ni por obligación, sino con alegría, porque la Escritura dice que Él ama al dador alegre, el que da con alegría, no porque necesiten ni porque lo obliguen, sino que lo hace por el Señor Jesús. Um, eh, esta ofrenda que el Señor Jesucristo nos lleva y nos envía a que lo hagamos, no solamente tiene que ver con el dinero, son una cantidad de cosas y actividades que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos. Todo va ligado a la misericordia, todo va ligado al amor, todo va ligado a la bondad, a la fe, todo va unido. Y si nosotros estamos en Cristo y decimos que amamos a nuestros hermanos, pues sencillamente esos frutos se tienen que ver en nosotros. Porque, a ver, mm, por obra no nos vamos a salvar, por obra no nos vamos a salvar, porque los que tienen dinero, imagínense, pues tendrían asegurado su puestecito en el paraíso. Pero como tienen más, entonces dan más y entonces por obras pasaron de largo. No, 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 no. Eso dice la escritura que va ligado a la fe, va totalmente ligado a la fe. Miremos en Santiago 2:15-18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O qué aprovecha eso? Así también la fe, obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la escritura es bien clara, que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esa fe está muerta. Así que las obras prácticamente son ese fruto de esa fe que tú tienes en el Creador, en esa confianza que tú tienes en el Señor Jesús. Si estamos escuchando, estamos entendiendo. Entonces, mire para dónde nos está llevando el Señor Jesús con lo de la ofrenda. Ya sabemos que eh, el diezmo no va en este instante porque el diezmo nunca fue dinero. Tenemos que partir que el diezmo era una sola vez, que se recogía una vez al año y era alimentos no perecederos, era ganado. Y no era un diezmo, eran dos, tres diezmos que se recogían. Pero se recogía solo una sola vez al año. Por 6 años y en el séptimo año no habían diezmo porque la tierra no se cultivaba, la tierra descansaba en el séptimo año. ¿Cierto? No como ahora, que la mayoría de los predicadores cobran diezmo por cada, si tienen 3 servicios en la semana, entonces cobran 3 servicios por semana. Estaríamos hablando de 18 veces al mes cobrando diezmo. Siendo que la escritura enseña que es una vez al año, si llegásemos a hacerlo de la manera que se estaba haciendo allá en el Pentateuco o en la ley. Entonces, notemos que hay algo que está mal allí. Hay algo que está mal allí. Y mire que la ofrenda y de hecho el diezmo tiene el mismo principio, porque el mismo diezmo era para ayudar a una tribu específica que eran los levitas, que el Señor dijo que ellos no iban a tener heredad, que la heredad era Él, y que las otras 11 tribus tenían que dividir, ¿sí? En porciones, otorgar una donación, presentar un tributo, un sacrificio, un don, un presente, un regalo. Todo eso significa ofrenda, traducido del griego y el hebreo a nuestro idioma. Eso significa ofrenda, ¿cierto? Les decía a ustedes que la ofrenda es mucho más sublime, porque usted puede dividir. Y si sin darse cuenta usted llega y dice, no está pensando en un porcentaje. No, no se piensa en un porcentaje, porque cuando yo pienso en un porcentaje ya me limito y me vuelvo como que, como un rito. Yo voy a cumplir con esto que me pidieron. No, la ofrenda es más sublime, porque en la ofrenda usted, el Señor le pone en el corazón qué es lo que tiene que dar, qué es lo que tiene que entregar, y hay veces cuando usted se da cuenta, dio mucho más de un 10%. Porque ¿de dónde vino? Porque vino de un corazón dispuesto, un corazón alegre, un corazón que no está esperando nada a cambio, sino servirle al Señor Jesús. Cuando nosotros empecemos a entender y asirnos a esta palabra de que lo que yo estoy ofrendando, no se lo estoy ofrendando a Pepito ni a Juanita, se lo estoy ofrendando al mismísimo Creador. Y la escritura fue clara y es clara en eso. Porque todo lo que nosotros tengamos que hacer, el Señor nos pide en el libro de Colosenses que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo hagamos de corazón, como para el Señor Jesucristo y no como para los hombres, ¿cierto? Sabiendo, es ahí donde viene, sabiendo
que del Señor Jesucristo vamos a recibir la recompensa de la herencia. ¿Cuál herencia? La vida eterna. Porque a Cristo el Señor servís. Es así de fácil. Es a Cristo al que yo estoy sirviendo, no a los hombres. En la medida que yo sirvo a Cristo, los hombres se benefician de mi servicio y yo me beneficio de los servicios de mis hermanos. Todos nos beneficiamos unos con otros por el solo hecho de servirle al Creador. La palabra servir, servir es clave, clave. Póngase aquí. La palabra servir es el significado de la palabra ministerio, ministro. Ministro significa el que sirve, el sirviente, eso es un ministro. Y nosotros nos convertimos en ministros, o sea, servidores del Señor Jesús. Por eso Él nos enseñó claramente cuando la gente quiere aparentar y ser más que los demás, ser el más en cualquier área de su vida, el Señor nos centra y nos dice, venga, venga, venga para acá. Usted quiere ser el primero, quiere mostrarse ante todos como el primero, hágase atrás y sirva a los demás. Ese es el primero en el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. Y después nos agrega, yo, siendo el creador, estoy parafraseando porque él dijo, yo no vine a ser servido, dijo el creador del universo, su nombre es Jesús de Nazaret, yo vine a servir. Eso dijo el Señor Jesús. O sea, yo siendo Dios, el Todopoderoso, me despojo, me hago carne y vengo a servirles. O sea, está diciendo, yo, el creador, me estoy haciendo de último para servirle a ustedes. Como por qué yo tengo que esmerarme y preocuparme y luchar y pelear por ser el primero en arrogancia, en prepotencia, si el Señor nos manda a ser humildes, modestos, sencillos, atrás, atrás, y seremos los primeros. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tengamos claro, bien, con claridad y aprendamos desde hoy, aprendamos con todo nuestro corazón, ¿cierto? El verdadero significado de ofrenda, vuelvo y se lo repito, en el hebreo con la palabra minkja, M-I-N-K-J-A, así está escrito en hebreo para la palabra original ofrenda, y el significado es dividir en porciones, dividir. Tengo mercado, yo lo divido. Tengo un salario, yo lo divido. Tengo un tiempo, yo lo divido. Tengo un cuerpo, yo me divido mis manos para ayudar en mi casa y ayudar a una persona que está enferma y que no se puede valer por sí misma. Yo voy y sirvo, ayudo, ofrendo mi tiempo, ofrendo mi vida, ofrendo todo lo que yo pueda entregar que el Señor me dio que no me pertenece. ¿Estamos entendiendo por dónde vamos que es ofrendar? Hay una cantidad de cosas que ustedes de pronto no sabemos. Les toque viajar, les cambien de ciudad, o un día los inviten a otra congregación y van a escuchar a muchos predicadores hablando de prosperidad, de abundancia, engañando a la gente que si usted da más, entonces el Señor le va a dar más, pero si usted da menos, el Señor le va a dar menos. Y es una gran mentira, eso es una gran mentira. El don de Dios no se puede conseguir con dinero. Vamos a Hechos 8. Aquí nos narra de un personaje llamado Simón el mago. Era un mago.
cosa que no le agrada al Señor. La magia no le gusta al Señor, la magia es brujería. Y la magia, este mago se hacía pasar por un tipo grande, un dios, y engañaba a la gente. Muestra la escritura que este Simón el mago se bautizó, o sea, dejó su engaño, su magia, etcétera, y lo demás por seguir a Cristo por medio de los discípulos de Jesús. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesucristo está sentado en su trono de gloria. Y aquí en Hechos de los Apóstoles fueron las cosas que hicieron los discípulos de Jesús que el Señor dejó plasmado aquí para que nosotros aprendiésemos. Y aquí en Hechos de los Apóstoles nos muestran a este mago que estaba siguiendo a los discípulos de Jesús, ¿cierto? Y entonces miren lo que dice desde el 14. Desde el 9 para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Pero había un hombre, Hechos 8 o 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios por la magia que hacía, ¿cierto? Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, ¿sí? O sea, estaba sorprendido porque el Señor invistió de poder a los discípulos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Se ve que aquí empieza a entrar el dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, imagínense, al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo primero que hay que hacer no es decirle a otro que ore por mí, es orar y decirle, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Hermanos, ayúdenme a orar para que el Señor tenga misericordia de mí. Pero primero tú tienes que reconocer tu pecado. Entonces vemos varias cosas allí. Cuando una persona se deja persuadir por un mago de estos, porque yo le llamo un mago,
Esos predicadores que hablan de la prosperidad son puros magos, engañan a la gente. Entonces cogen las escrituras y cogen versículos y los sacan del contexto. Y entonces dicen, la palabra dice, porque el que siembra escasamente, recogerá escasamente. El Señor está hablando de una manera espiritual. Y toman este mensaje, ¿sí? Usted tiene que sembrar semilla, sembre una semilla de $20. Vamos a sembrar una semilla de $50. Ahora bien, si tú quieres sembrar una semilla de $1000, pues eso vas a recoger, porque de acuerdo a lo que tú siembras, eso vas a recoger. Y el Señor está hablando de una situación espiritual, porque si tú, y después dice, con la vara que mides serás medido. El Señor está hablando es de ya un comportamiento espiritual, no tiene nada que ver con el dinero, no está hablando de dinero. Pero estos pastores inescrupulosos cogen lo que es la ofrenda y cogen lo que es el diezmo y todo esto y le ponen arandelas como semillas, cosechas, vamos a levantar ofrendas, vamos, etcétera, etcétera, y crean una cantidad de cosas como construir templos, como construir una iglesia cuando el Señor no le mandó a construir una iglesia de paredes, ponerle cargas a la gente. No, el Señor no mandó a hacer esos templos. La escritura dice que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Él no habita en cuatro paredes, Él lo llena todo. Entonces nos dejamos engañar fácilmente. En la medida que yo saco la plata y empiezo a tener un poco de dinero, estoy haciendo lo de Simón el Mago diciendo, dame a mí ese poder también. ¿Sí? Y estamos entrando en una parte donde es muy probable que tampoco tengamos parte ni suerte en el asunto de las cosas del Señor, porque el solo hecho de dar dinero de esa manera, estoy pensando que yo puedo, ¿cierto? Comprar o pagar el don de Dios. Estoy pensando que el don de Dios se obtiene con dinero y no es eso, mi hermano. Hoy yo lo estoy persuadiendo, no de dinero, estamos hablando de ofrendar. Sí, la viuda nos mostró que el Señor estaba observando el arca de la ofrenda y se dieron cuenta que allí la viuda echó unas monedas. Sí, habla de dinero, pero la ofrenda es amplia, habla de todo, no solamente de dinero. Entonces, cuando yo me dejo engañar, o siempre, mire, hay gente que dejó de congregarse cuando nosotros no, cuando el Señor nos revela a nosotros que el diezmo no es dinero y dejamos de pedirle diezmos a la gente y muchos se fueron. Y yo abordé una vez a una muchacha y le pregunté, ven, ¿por qué no volviste? No, para mí es muy importante diezmar. Para mí es, si yo no diezmo, me va mal. Yo siempre que diezmo me va bien. Yo siempre que diezmo me llega más plata. No hemos entendido que así como es la idolatría, que adoramos otros dioses, el Señor me concede el milagro que le pido a una estatua para que yo caiga en la mentira y me pierda. Y entonces esa persona que está dando dinero está convencida de que ella está logrando, ¿sí? Que el don de Dios se obtiene es con dinero. O sea, está actuando directamente como ese mago. Muchos estamos actuando como ese mago. Y la escritura me dice que cuando actúo así, yo no tengo parte ni arte en las cosas del Señor porque no tengo un corazón recto. Cuando yo pienso que con mi dinero por ayudar a otro me va a ir mejor, entonces no tengo un corazón recto delante del Señor. Estoy siendo una persona no recta frente al Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Siempre lo que tú des, no esperes nada a cambio.
como dice en Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice, en todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, usted va a ser más bendecido al dar que recibir. Entonces usted no se preocupe por recibir porque usted le dio a alguien, porque ya ese pago se está haciendo arriba de parte del Señor espiritualmente. El que esté pensando que da plata y va a recibir más plata, está en el lugar equivocado. Toda persona que llega a una congregación buscando para que su vida mejore económicamente, está equivocado. Primero dice la escritura tiene un orden. Mire, el Señor Jesucristo ya sabe qué necesita usted y qué necesito yo. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabe qué necesitas tú. Y nótese que cada vez que pedimos algo, es algo para nuestro beneficio, para mí, para mí, para mí, y oramos equívocamente. Cuando decimos, Señor, si tú me das a mí mejor trabajo, mejor salario, yo voy a ayudar mejor a mi familia, voy a ayudar a mis amigos, voy a tener más. Mentira, mentira, mentira. ¿Cierto? Porque la escritura me sienta a mí, me centra y me dice que si yo soy fiel en lo poco, cuando tenga también voy a hacerlo. Entonces, si no tengo, empecemos a ser fiel con eso poquito que tenemos, ofrendemos ese poquito que tenemos, que para el Señor es mucho, demasiado. Mire el ejemplo de la viuda, dio unas moneditas y el Señor la elogió, la honró. Dijo, a la verdad, ella dio más que todos porque ella dio todo lo que tenía. Pero ustedes me dan porque les sobra, le decían los ricos. ¿Quién puede engañar al Señor Jesús? Él ve nuestro corazón, Él ve la intención de tu ofrenda, ¿por qué lo hace? Si verdaderamente lo estás haciendo para Él o para ti. Tenemos que tener mucho cuidado con esos escrupulosos que nos están enseñando mal y nos están llevando a ofrendar de una manera interesada. Y la ofrenda tiene que ser desinteresada. La ofrenda tiene que ser basado 100% en la confianza en el Señor Jesús. Así, sin ponerle más arandelas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le pedían que le enseñaran, que le decían a los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos enseñó en esa oración hermosa, diciendo, cuando ustedes me pidan, pidan de la siguiente manera. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así dice la oración. Porque cuando yo empiezo a pedir plata y más disposición y yo quiero más para tener más, para ayudar más, estoy hablando de futuro, presente, futuro y futuro, y el Señor me centra y me dice, no, usted tiene que pedir así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hoy, porque eso demarca confianza en el Señor Jesús. Estoy confiando en Él, no en mis fuerzas. Notemos que cuando la gente ya tiene aseguradito en el banco lo de pasado mañana, lo de mañana, cree que tiene asegurado porque de un momento a otro se esfuma todo y queda en ruinas, y es cuando buscamos del Señor. La mayoría de las personas cuando tenemos comodidad económica, salud, lo pasamos de vacaciones, no nos interesa congregarnos, no nos interesa buscar del Señor, porque cada vez tenemos más compromisos, porque tenemos más plata para viajar allí, para ir allá, para esto, para comprar allí, y lo paso en actividades y ocupado, porque siento que el Dios dinero es el que me sostiene. Entonces este mensaje es para el que tiene y para el que no tiene, porque en últimas y en primera instancia, el que tiene
y el que no tiene, los dos dependemos del Señor Jesús. Lo que pasa es que el que tiene se olvida de la ofrenda, que tiene que dividir en porciones, que tiene que otorgar una donación, que tiene que traer un presente, un tributo, que tiene que hacer un sacrificio, un don, un presente, un regalo para el hermano, para el prójimo, para ese que no conoces. No, pues que ese es musulmán. No, es que ese es budista. Tiene hambre, dele de comer. Tiene sed, dele de beber. No tiene ropa. Acabamos de leer en Santiago 2 que muchos, la paz sea contigo, mi hermano. Cuando ve que su hermano no tiene abrigo, no tiene ropa, le dice, la paz sea contigo. Ve, ve en paz y no lo abrigas. Entonces, tu fe es muerta. Tu fe es muerta porque no hay obras en ti. Y eso tiene que ver con ofrendar, con dar. Entonces, en la medida que yo siga pensando que, que el don del Señor se compra con dinero, estoy totalmente desviado de lo que es una verdadera ofrenda. Por eso el Señor dice que demos, que hay más bendición cuando yo doy que recibir. Clarito dice el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hagamos ese ejercicio a diario y se van a dar cuenta. Entonces, cuando empezamos a pedir mal. El Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios, o sea, busquémoslo a Él. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo? Obedeciendo cada palabra, cada cosa que Él nos manda. La ofrenda es un mandato y lo vamos a ver. Hay cientos de versículos en las Escrituras donde nos habla de ofrendar, de dar. De hecho, miremos en la ley, Deuteronomio 16:17. Deuteronomio 16:17 dice la Escritura claramente. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Deuteronomio 16:17. Cada uno no es en grupitos de a dos, ni en combo, ni en clubes. Es individual porque la salvación es individual. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Dirá otro, pues yo no llevo nada porque yo no tengo trabajo, porque pensamos que solamente esa es la bendición que el Señor me ha dado. ¿No te has dado cuenta que te levantaste hoy, respiraste, una bendición, abriste los ojos, dos bendiciones, puedes ver, hablaste, tres bendiciones, te paraste, cuatro bendiciones, estás vivo, cinco bendiciones, tienes techo? Yo le puedo contar todas las bendiciones para que usted me venga a decir que no tiene nada que ofrendar. Claro que tenemos que ofrendar. Ofrendamos nuestro tiempo. No, no tengo trabajo, pero mientras el Señor me bendice, me tengo que esforzar y ser valiente. El Señor Jesucristo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No quedarme ahí botado. Es que tengo mucha fe en el Señor. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo oigo esa palabra, la hago en mi vida, la practico, la vivo. Entonces, cada uno va a llevar de acuerdo a lo que el Señor lo haya bendecido. Bueno, no tengo dinero, no tengo plata, pero tengo mis manos, eso es una bendición. Hay unos que ese mismo día, en esa mañana, se le partieron las manos, se les cortó una máquina, etcétera. Están sin manos. Una bendición menos. O quizás una bendición más, porque nosotros, a los que estamos en el Señor Jesús, todo lo que nos pasa para bien. Eso dice la Escritura. Entonces, tengo mis manos, pero sé que hay una hermana
que está enferma, o un hermano que está enfermo, o un vecino. Yo vi que un vecino que está enfermo no va a mi congregación, no cree en el Señor Jesús, pero ¿qué hago? Veo que está como malito, yo corro y ofrendo mis manos y le cargo lo que tenga que cargar porque las manos de él no le funcionan. Eso es ofrendar. Sé que tengo un vecino que está en silla de ruedas y que lo pasa asomado así en un balcón porque sus hijos están trabajando y no hay quien lo saque. Vecino, permítame, lo voy a llevar a dar una vuelta al parque. Eso es ofrendar. Pero en la escritura no dice nunca, aquí no dice en Deuteronomio 16:17, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor Jesús tu Dios, pero solamente los llevará a esa ofrenda si sigue al Señor Jesús. Lleve ofrenda si le cae bien a usted. No, ahí no está haciendo acepción de personas. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Y en las Escrituras nunca se me manda a hacer acepción de personas. Yo tengo que cumplir los mandamientos. El Señor Jesucristo le preguntaron los fariseos para hacerlo caer, Señor, eh, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Y entonces lo voltea al Señor Jesús a mirar y le dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Y le dice el fariseo, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu mente. Y entonces, y el segundo y grande es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dice, has respondido correctamente. Y el otro tipo, para alardear, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces es cuando el Señor le narra una historia para enseñarle quién tiene que ser nuestro prójimo. Y le dice, descendía un señor por el camino de Jericó hacia Jerusalén, cuando le salieron unos ladrones, lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerto. Medio muerto significa que la paliza fue dura. Medio muerto significa que está al borde de la muerte. Y entonces, dice el Señor, pasó un sacerdote. Está escrito. Ustedes lo pueden ver en las escrituras. Lo vio y siguió de largo. Porque quizás el sacerdote dijo, este es un extranjerito ahí, no lo conozco, ese no va a mi barrio, no va a mi congregación. Salió de largo. Después dice que pasó un levita, que es era uno de las tribus de Israel, que estaba encargado del servicio de las cosas del Señor. Lo vio y pasó de largo. Y después dice la escritura, pasó un samaritano y lo vio, se acercó, le limpió las heridas con vino y con aceite. Mis amados, el aceite en esa época era demasiado costoso, pero a él no le importó. Gastó el aceite en limpiarlo con vino, lo levantó, lo puso en su cabalgadura, se bajó de su comodidad, lo montó a él y ese fue a pata, se incomodó, eso significa ofrendar. Y lo llevó hacia el mesón, o sea, un hotel, y pagó por él. Y fuera de eso, le dijo al mesonero, todo lo que pida él, por favor, apúntemelo a mí, yo voy a pagar, yo soy el que voy a pagar. Y le pregunta el Señor Jesús al fariseo que le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Le dice, ¿cuál de esos tres es el prójimo? Y dice el fariseo, el que hizo de misericordia,
El que hizo de misericordia. Resulta que la palabra dice que era un samaritano, pero como el judío odia a los samaritanos, porque los samaritanos eran un judío que se casó con una mujer o una judía que se casó con un hombre que no es judío o con una mujer que no es judía, y entonces ellos los consideran, ya no son puros, son impuros, son perros, porque así los trataban a los samaritanos. Y el Señor le puso el ejemplo que fue un samaritano el que lo recogió. Y este ni siquiera ya se nota en su corazón. Dijo el que hizo de misericordia, no dijo el samaritano. Notemos que hay una cantidad de cosas que nos falta cambiar, que hasta para ofrendar debemos perdonar, debemos amar. Entonces el Señor le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Me encantaría buscar ya esa cita para que ustedes la vuelvan a ver. Lucas 10:25 está esa historia. Mírensela ahorita. Lucas 10:25 está ahí. Léanse esa historia. ¿Qué hizo este señor samaritano? Ofrendó. Ofrendó su caballo, ofrendó su aceite, ofrendó su vino, ofrendó su tiempo, ofrendó su dinero. Si nos ponemos a sumar todo lo que él dio, tuvo que comprar, para tener aceite tuvo que haberlo comprado, para echarle vino tuvo que haberlo comprado, para montar en un caballo tuvo que haber comprado un caballo, para pagar ese hotel tuvo que tener plata para pagar, para dejarle plata para que lo mantuviesen mientras él venía y pagaran todo lo que él necesitaba, tuvo que pagar. Si ustedes se ponen a sumar, eso es mucho más que un diezmo. Si se dan cuenta por qué la ofrenda es más sublime que un diezmo. No, por eso es que el Señor nos enseña, nos está llamando la atención a que ofrendemos. Yo veo en las congregaciones que la gente, como yo no estoy ahí, ¿qué hubo? Vamos a levantar una ofrenda. Por favor, vamos a recoger la ofrenda. No, ¿quién dijo que eso es así? No, cada uno da de acuerdo a lo que el Señor puso en su corazón. No con tristeza, no con amargura, no por necesidad, no por obligación, sino con alegría, porque el Señor Jesucristo ama al dador alegre. Entonces, acostumbrémonos a eso. Mire, mucha gente deja de ofrendar porque se dan cuenta que es que las iglesias piden mucho dinero. Ojo, hago salvedad, no les estoy pidiendo dinero. Para mí, no. Solamente estoy llevando un mensaje de un principio bíblico que hay que ofrendar. Ojo, no es para el pastor, por favor, porque hay gente que responde las burradas que el pastor le enseña de ese mismo pastor que le dice que pagando es que se consigue el don de Dios. Es mentira, acabamos de decir que el don de Dios no se paga con dinero. No se dejen persuadir de que tienen que traer 1,000 para que el Señor los bendiga más. No, eso es mentira. Eso es mentira. Estoy hablando de que se imagina a todos esos pastores que tienen toda esa cantidad de dinero, porque hay pastores que tienen, hay gente que cree que porque yo vivo en Dubái y predico, estoy lleno de plata. Ni siquiera en las muelas tengo plata. No, porque el reino de Dios no es eso. Estamos equivocados si pensamos que es solo eso. No, pero esos pastores que están llenos, llenos, tienen aviones privados, tienen fincas, haciendas, edificios en todas partes del mundo y saben y conocen que hay hermanitos, ovejitas que no tienen ni para la comida. Eso es pecado. Pero la escritura dice que toda esa gente ya tiene su paga. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús?
decía que cogían todos los que tenían sus propiedades, sus cosas, las vendían, todos los discípulos las vendían y repartían por igual a cada uno para que no le faltase nada a nadie. Ese es el ideal. El ideal que si el pastor de esto está recogiendo una cantidad de dinero, pues divida, ayude, construya. En vez de estar construyendo un templo, constrúyale una casa a una hermana que tiene, a una madre soltera que tiene 3, 4, 5 hijos. Pastor que me esté escuchando, por favor, eso es lo que hay que hacer con esos dineros. Y persuadan a la gente para responder de la siguiente manera. No, es que ellos tienen que pagar allá el recibo del agua, la luz de la iglesia, del templo. Tienen que pagar el sonido, tienen que pagar las empleadas que le barran, que les trapeen. ¿Y para qué se metieron en esa vaca loca de estar metiéndose en construir un templo que no van a poder sostener y ponerle cargas a la gente? Eso sería diferente si todos se pusieran de acuerdo. Pero no es así, no es así. No nos dejemos engañar más. La ofrenda es otra cosa. Ya el Señor nos está llevando y nos está mostrando qué es una verdadera ofrenda. Mire, aquí con esto de Simón el Mago manipulan. Con lo de las semillas manipulan. Primera de Corintios 9. Le voy a leer la partecita en donde el predicador que le gusta robar la plata a la gente, que está enseñando mal a la gente de cómo ofrendar, manipula, porque cogen un texto, lo sacan de todo el contexto del capítulo y forman un pretexto para robar. Cap- 1 Corintios 9, 14. Mire lo que dice la escritura. Y está escrito, lo vamos a leer. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si ve, se da cuenta que yo vivo del Evangelio y entonces yo tengo, ustedes me tienen que traer plata, porque yo soy el levita de esta época. Sí, el levita, el que levita en el aire pensando que hay que honrarle con mucho dinero. Estamos equivocados. Utilizan esto para decirle a la gente que él tiene derecho a comer de eso. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, mismo en la escritura me va a mostrar más arribita en un versículo que dice que está escrito en Deuteronomio que no le pongamos bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Que es ese animalito que está cogiendo la cosecha y lo están arrastrando para coger la cosecha y ve que por ahí hay trigo que hay y él puede comer, pero los que son tacaños, avaros, le ponen un bozal para que el animalito no se coma nada de lo que está recogiendo. ¿Cierto? Sí. Entonces, si se dan cuenta, no le ponga bozal al buey que trilla, o sea, yo tengo derecho a comer de esto, del evangelio, ahí lo dice la escritura, ¿sí? Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, yo puedo comer de ahí. Y la gente, sí, sí, pero no miran todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo y cómo concluye el apóstol Pablo diciendo algo que ellos no dicen para que la gente siga dando plata. Mire, no soy apóstol, no soy libre. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el Señor, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Cuando habla de beber no habla de tomar trago, está hablando de
tomar la sobremesa, el jugo, el agua. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho sin que lo soportamos todo, porque por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Y aquí viene esto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál sería mi regalo? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gratuitamente. Ese es el regalo que mi regalo es por eso, porque el Señor a mí me salvó gratis. Él me dio su palabra gratis, Él no me cobró. Él se fue a un madero a padecer por mí. Me dio la gracia, me dio la salvación gratis. ¿Por qué tengo que cobrar? La escritura está clarita. Dice que el que no trabaje, que no coma. Así de fácil. Entonces, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho siervo de todos. Pablo está diciendo, yo me hago de último para que todos reciban. Más adelante también, Pablo trabajaba, Pablo hacía tiendas, de esas tiendas que están en el desierto, de esas carpas. Él las vendía. Y obviamente, cuando no había buen trabajo, lo esperaban otras iglesias y esas iglesias levantaban una ofrenda, recogían una ofrenda y se la daban a Pablo porque sabían que tenía necesidad. Pero con lo que está diciendo Pablo aquí, que eso no es obligatorio para con él, pero para con el Señor sí. Entonces entendamos por qué le leo esto. Porque yo no sé si un día el Señor los mueva a otra congregación y cuando escuchen a un pastor a empezar a pedirle plata, piénselo bien. Si es una ofrenda, si usted quiere,
porque es que no es por obligación. Cuando uno empieza como predicador a decirle a la gente, bueno, vamos a recoger la ofrenda, ¿qué pasa allí? Se nota, se denota una obligación. Ya tengo que traerla por obligación. Y un día verdaderamente no voy a tener dinero, pero tengo otras cosas que ofrendar. Mi tiempo, mi servicio sirviéndole el tinto a mis otros hermanos después de la prédica y mientras se echaba la agüita, el juguito, las galletitas. Yo ofrendé ese tiempo sirviendo a mi hermano. Pero cuando yo empiezo a hablarle a la gente, vamos a recoger la ofrenda, estoy tornándolo como obligación y voy a hacer sentir mal a mis hermanos, porque va a haber un día que un hermano no tiene ni siquiera para el bus y va a agachar la mirada y cuando pasen con esa vaina que le llaman alfolí, que no es alfolí, no se dejen engañar, es una vainita que parece un colador de ojos de café que le echan como el gorro de un payaso que recogen así como con una bolsita larga así de tela. Eso no es un alfolí. Un alfolí es el tamaño casi el doble de un hangar de un avión. No sé si ustedes han visto cuando estacionan un avión en un hangar, que el avión se ve pequeñito porque el hangar es gigante. Eso es un alfolí donde en la época que se diezmaba, guardaban los diezmos allí, toneladas de comida para darle a los levitas. Eso es un alfolí. Y la gente se inventa y se le come cuento. Pasan a un tal ujier y empiezan a pedirle la ofrenda a la gente y la gente que no tiene, y a veces le ponen eso así en la cara para que, qué hubo? Delante de la gente para que, y hay veces que la gente por pena saca los últimos 5 pesitos que tenía, pero porque lo obligaron, no porque le nació. Si verdaderamente hay personas que confían en el Señor, va a sacar esos 5 pesitos sin que nadie le obligue a recogerlos. Se va a acercar y los va a dar, porque el Señor Jesucristo dice, es ahí, dice, cuando tú ores, entres en el lugar secreto, que el Señor Jesús ve en lo secreto y te va a recompensar en público. Y con el solo hecho de obligar a la gente que paguen una ofrenda, le estoy robando ese derecho de hacerlo en privado para el Señor, para que el Señor lo recompense en público. Porque lo están haciendo hacer en público para que la gente lo vea. Y no es, sí hay que ayudar, sí hay que ayudar, hay que ofrendar, sí es dinero, pero no es solo dinero. Les decía a ustedes claramente, partiendo desde Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, que lo hagamos del corazón, como para el Señor Jesús y no para los hombres. Tenemos que saber, tener seguridad que esa recompensa la vamos a recibir del Señor Jesús como esa herencia que tenemos de la vida eterna. Porque el que estamos sirviendo es al Señor Jesús, no me cansaré de repetirlo. Vean, vamos a Lucas 16:10. ¿Qué me hace el favor y me lee Lucas 16:10? Pastor, si quiere yo leo. Dale, mi amada Glorita, por favor, léame Lucas Lucas. 16:10. El que es fiel en lo suyo, muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Gracias, Amén. gracias, Solvita. Dice la Escritura, el que es fiel en lo muy poquito, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que no es cuestión de que usted tenga mucho, que está esperando que usted tenga una mejor época, una mejor entrada, una mejor bendición para poder dar. La escritura me está centrando y me está diciendo mentira. Si usted va a ser fiel, con lo poquito que tiene lo va a hacer.
Porque cuando tenga, pues con mayor razón lo va a hacer porque usted ya ejerció, hizo la práctica en lo poquito. Y el Señor me dice, porque si usted es así de tacaño con lo poquito, cuando tenga va a ser peor. Como la viuda dio lo que tenía, era lo poquito, no tenía más y lo entregó todo. Es mentira que cuando yo tenga más voy a ayudar a otros. No, eso es una gran mentira. Siempre tenemos algo que dar. Siempre, siempre. Por eso metámonos en nuestra cabeza que la palabra ofrenda es sinónimo de dividir en porciones. Ofrenda es otorgar una donación. Ofrendar es presentar, dar un tributo, es hacer un sacrificio. Ofrendar es un don. Ofrendar es un presente. Ofrendar es un regalo. Hermana, es que le vengo a ofrendar eh, este mercadito, pero cuando esté bien, por favor, me lo devuelve. No, ya usted lo regaló. Es un regalo. ¿Sí estamos entendiendo? Siempre no nos cansemos de ofrendar, no nos cansemos de eso. Mire, cada cosa, cada cosa, cada cosa que hagamos, cada obra que hagamos por una persona, sea creyente o no, sea amiga o enemiga, por el prójimo que lo hagamos, la escritura es clara y contundente, se lo estamos haciendo al Señor Jesús. Por eso en Colosenses dice que todos acostumbrémonos y sobre todo desde la ofrenda. Empecemos desde la ofrenda a hacerlo con todo nuestro corazón como para el Señor Jesús y no como para los hombres. Eso dice la escritura. Y en Mateo 25, que lo leímos la semana pasada, lo quiero leer hoy para que entendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos es para el Señor Jesús, entendámoslo. Todo. Si yo ofendo a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi jefe, a mi tío, a cualquier persona, estoy ofendiendo al Señor, porque somos creación de Él. Lo dice la escritura aquí. Mire lo que va a suceder cuando venga Cristo. Y tiene que ver mucho de mi fe, mucho de mi fe en el Señor Jesús, porque esto es pura fe en el Señor Jesús, lo que vamos a leer ahora. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a haber una división. Él va a apartar, ¿cierto? A a todas las naciones las va a apartar. Va a poner los que son sus ovejas y las que son cabritas. Entonces, las ovejas tienen la característica que son muy noblecitas, son torpes, son casi cegatonas, no pueden ver bien, son muy débiles, son muy nerviosas, necesitan siempre de una guía, necesitan del gran y buen pastor, su nombre es Jesús. El Señor sabe que nosotros somos muy frágiles, pero también sabe que hay unas cabras y la cabra es sinónimo de indisciplina, de brincar para aquí, le gusta estar en riesgo, se suben en esas montañas todos desfiladeros en unos abismos, les gusta ese peligro, no les gusta que las manden, no les gusta nada, es para lado y saltan. El Señor habla de esas personas como malditos, como son personas que no piensan en los demás, que no ayudan a nadie sino a sí mismos. Y la escritura es bien clara. Dice que si nosotros somos sus ovejas, vamos a escuchar su voz y lo seguimos. Por eso estamos aquí hoy reunidos, porque queremos escuchar la voz de nuestro pastor y seguirlo. Su nombre es Jesús de Nazaret. La escritura dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen.
Por eso estamos aquí, siguiendo al Señor Jesús, porque Él es el pastor de pastores. Dice la Escritura en Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aprovecho también para decirles esto. A veces oímos que el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? ¿Sí que son dos? ¿Sí que Dios es Padre y el Padre y Jesús es otro? No. La palabra sentarse en la diestra de Dios Padre traduce, es un hebreísmo, traduce que se sentó en su poder. Se sentó en su poder. Por eso hay en Apocalipsis 4, si no estoy mal, en Apocalipsis 4 dice, Apocalipsis 4:2, dice el apóstol Juan que a él se le reveló el libro de Apocalipsis. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, uno. Dice Apocalipsis, clarito, si lo están leyendo, léanlo. Apocalipsis 4:2. Desde el 1, Apocalipsis 4:1, dice la escritura. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No se dejen engañar. Solamente hay un trono, solamente está sentado uno solo. Y está sentado el Señor Jesús porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo es el Padre eterno, que Él es el Dios fuerte, que Él es el omnipotente, que Él es el todopoderoso. Por eso solo hay un trono y en Él está sentado el Señor Jesús. Cuando dice que el Señor Jesús subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, significa que Él se sentó en su propio trono porque Él es el Padre. ¿Estamos claros? Entonces, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. Otro título que tiene Jesús. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque en el trono solo hay uno sentado. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí vio? Y pondrá las ovejas a su derecha, porque en la derecha está el poder. Él está sentado a la derecha, o sea, en su poder. Y los cabritos separados del poder del Señor, en el sentido de que no van a tener vida eterna. Entonces, el rey, dice 34, dirá a los de su derecha, o sea, a sus ovejas, venid benditos de yo Padre, eso es lo que está escrito. Usted lee ahí que dice benditos de mi Padre, pero si usted se va al original de esa cita, está clarito, dice benditos de yo Padre. Y aclaro también esa parte. Los judíos, los fariseos y toda esta gente le decían a Jesús, es que nosotros no te apedreamos ni te vamos a matar porque tú levantaste un muerto, porque le diste piernas al cojo, porque le diste la vista al ciego. Por todos tus milagros no te vamos a apedrear y matar. Te vamos a matar porque tú siendo hombre dices ser Dios. Entonces por eso es que mataron a Jesús, porque él cada rato decía en la cara, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo me hice carne, yo soy Emmanuel, el Dios en medio de todos ustedes. Emmanuel, Dios en medio de nosotros significa eso. Mi nombre es Jesús.
que significa el Salvador, ese que dijo que iba a venir a salvarlos, que yo mismo iría a venir a salvarlos, aquí estoy. Por eso dice, bendito de yo, Padre. Y entonces se enfurecían y lo mataron. ¿Estamos? Entonces dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de yo, Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire aquí, miren todo lo que ofrendaba la gente. ¿Por qué el Señor dice que vamos a ser bendecidos y benditos? Que vamos a estar en su presencia. Son muchas cosas para estar en la presencia del Señor. Una, tenemos que pasar por muchas pruebas para poder entrar al reino de los cielos. Otra, tenemos que apartarnos para Él, buscar la santidad, porque sin santidad no lo vamos a poder ver. Otra nos la está mostrando aquí. Son muchos requisitos. Y este requisito es que para que entremos al reino de los cielos, tenemos que hacer esto. Dice el Señor Jesús, venid benditos míos, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, está hablando de que todo aquel que haga esto, ¿qué? Mire lo que me va a mostrar el Señor. Lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus benditos, a sus ovejas, que les está diciendo, cada vez que ustedes fueron a una cárcel a visitar a un preso, me estaban visitando a mí. Como tú fuiste a la cárcel a visitar a un preso, me visitaste a mí, bendito, bendito, ¿cierto? Tuve sed y me diste de beber. Cada vez que tú le das agua a alguien, le estás dando agua al Señor Jesús. Todo eso es espiritual. Cada vez que usted viste a una persona que no tiene con qué cubrirse, usted está cubriendo al Señor Jesús. Cada vez que usted va a un hospital y visita a alguien así no lo conozca, lo lleva al hospital, lo atiende. Esa persona de esa situación, dice el Señor Jesucristo que lo está haciendo por él. Por eso Él le dice, venid benditos de mí, para que hereden el reino de los cielos preparados para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque estamos cumpliendo el Señor. ¿Tú estás cumpliendo eso que el Señor manda? ¿O acaso eres de los que piensan, no, yo que voy a ir a visitar, sabiendo que a veces cogieron a un amigo suyo por drogas? ¿Y sabe qué es lo primero que pensamos nosotros? No, yo que voy a ir a visitar a ese man. Yo no lo visito. Es que pronto me empapelan a mí y me empiezan a investigar a mí. Pues que lo investiguen porque usted no tiene nada que esconder. ¿Qué miedo tiene? Además lo está haciendo es para el Señor Jesús. Y si lo llegan a meter preso usted por ir a mirar al otro que usted no tiene nada que ver, es porque el Señor lo dispuso así para que usted predique dentro de la cárcel. ¿Sí me hago entender? Pero hay que cumplir lo que el Señor manda. Eso es ofrendar. Eso es ofrendar de mi tiempo para ir a visitar a un preso, mi saliva, mi tiempo, mi espacio, tantas cosas. Visitaron a una persona en la cárcel a veces. Si no tengo mi propio carro y así lo tuviera, gastaría gasolina, ¿cierto? Si no, pues cojo un bus o cojo un taxi para ir a visitar a un amigo o una amiga que está en el hospital. Ahí estoy gastando dinero, estoy ofrendando. Además de que cuando llego y le hago la visita a ese enfermo,
tengo que sentir, tengo que vivir que lo estoy haciendo al Señor Jesús. Ahí lo Ujú. dice, ahí lo dice. Y mire lo que dice en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabe por qué le dice así el Señor? Porque el Señor también les va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo, no me visitaste. ¿Cierto? Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Maldito, vete para el infierno. Entonces ellos también responderán, las cabritas, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá al Señor diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si estamos entendiendo, hermano, lo importante y lo magno que es ofrendar, si nos estamos dando cuenta. Por esas razones, el Señor dice que lo hagamos de todo nuestro corazón, como para Él, sin obligación, sin necesidad, por necesidad. Yo voy a hacer esto para que me devuelvan. No, no, no. Dice el Señor Jesús que vamos a ser más bendecidos si damos, que hay más bendición en el dar que en recibir. Sí, les garantizo. Hay veces que el Señor, ojo con eso, a veces el Señor nos usa, y a veces el Señor nos prueba. A mí me ha probado. Tengo bien mi salario, ya he estado con mi salario, tengo un buen mercado en casa. Cuando un día alguien se me acerca a la congregación y me dice, mire, pastor, el Señor me puso en mi corazón darle este dinero. Yo ya había pagado el fee, la renta del lugar donde nos congregamos, eh, que a ninguno le hemos pedido, porque el Señor me da trabajo, mientras el Señor me dé trabajo, voy a estar pagando allí. Pero si un día no tengo el trabajo, nos toca entre todos, ¿cierto? Pero eso no es una carga que yo le estoy poniendo a la gente. Y un día, teniendo la bendición, ya había pagado la renta del lugar donde nos congregamos, tenía mercado, recibo mi salario. Cuando viene una persona mía, pastor, vea, se me puso en mi corazón darle esta ofrenda. Y inmediatamente, como yo hablo con mis hermanos y parte de estar pendiente unos con otros es saber qué necesidad tiene cada persona. Nosotros no por chisme, sino para ayudarnos unos con otros. Sin que nadie supiera, hermano, mire, el Señor Jesucristo le mandó esto. No es mío. No se lo estoy dando yo. Por favor, entienda que no se lo estoy dando yo. El Señor Jesús lo mandó por medio de una persona para mí, pero ni siquiera esa persona sabe que yo le estoy ofrendando a usted eso que Él ofrendó, porque es fácil. Yo puedo decir, uy, bueno, voy a guardar esto para más tardecito. No, no, la Escritura dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Yo dependo, debemos aprender a depender diariamente del Señor Jesús. Eso es confiar en Él. Entonces, hay veces que tenemos y recibimos, inmediatamente démosle a otro. Y otra cosa que les quiero hacer énfasis, dejen el orgullo que va no el orgullo de sentirse proud por algún logro, no, el orgullo es
de ser prepotentes, de que no tengo necesidad de nadie. Cuando un hermano se acerque a ofrendarle algo, así sean unos zapatos, una camisa, unas llantas para el carro, lo que quiera ofrendar que el Señor le puso, recíbaselo, así usted crea que no lo necesita, porque usted está negándole que a esa otra persona sea bienaventurada, porque el Señor dice que bienaventurado es mejor, más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, cuando usted no le recibe al que está dando, le está negando a esa persona esa bienaventuranza. Por orgullo, yo no necesito, qué pena, que dirán que estoy aguantando hambre. Unas cosas tan absurdas en nuestra mente que no es de una persona que sigue a Cristo. Reciba con humildad y si tiene tanta abundancia, busque a otro para que lo bendiga. ¿Me hago entender? Cada cosa que hagamos, hagámoslo como para el Señor Jesucristo. En la voluntad del Señor Jesús, vamos a terminar dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite y nos tiene con vida y me tiene con vida, estaré dentro de 8 días, ya cerrando con más versículos, apoyando con más versículos este mensaje de salvación. Así que desde hoy mismo empecemos a entrar en esa práctica, en esa vivencia diaria de estar ofrendando, de estar ayudando a la gente. Ya el Señor nos mostró muchos parámetros hoy por los cuales debemos empezar y arrancar para que entremos en obediencia con el Señor Jesús en este tema tan importante, en este tema tan sublime y tan importante que tiene que ver con mi salvación. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan un excelente día y una excelente noche por estos lados. Los amo mucho en Cristo Jesús. Gracias por su asistencia. Los espero dentro de 8 días a las 6 en punto. No se les olvide traer una amiga, un amigo, invítenla, invítenlo. Y sintonicen www.casaoraciontorrefuerteradio.com para que ustedes puedan disfrutar de todas estas alabanzas dirigidas a nuestro Señor Jesús. Muchas bendiciones. Gracias.